Para enfrentar al coronavirus, quédate en la casa. Vamos a ver 3 poderosas razones para hacerlo. Soy Iñaki Gutiérrez, director de Tips CEO, Conocimiento Accionable. Veamos pues las 3 razones. Número 1. Tú puedes disminuir los contagios inconscientes al aislarte. Podemos contagiar antes de presentar síntomas. El doctor Nicholas Christakis lo ha dejado muy claro a través de una serie de tweets. Veamos su gráfica explicada de manera dinámica. Muchas enfermedades lo que presentan conforme pasa el tiempo es lo siguiente. En primer lugar, te contagias y no hay síntomas, y posteriormente empiezas a tener síntomas. En otras palabras, cuando no hay síntomas no contagias y solo hasta que tienes síntomas empiezas a contagiar. Esto es una de las principales razones, en particular esto que tenemos acá, que empiezas a contagiar una vez que ya tienes síntomas. Y esto explica por qué mucha gente, algunos políticos de manera muy irresponsable, dicen que no pasa nada y que no se pueden contagiar y que no van a contagiar a otros. La realidad es que el coronavirus es distinto a muchas de las enfermedades. Primero no hay síntomas y luego empiezas a tener síntomas, ¿no? En la mayoría de los casos. Lo que hace distinto al coronavirus es que no contagias solo en los primeros días, pero después empiezas a contagiar. Si nos enfocamos en esta etapa, es decir, cuando ya tienes síntomas, es más fácil de controlar, pues ya sabes o sospechas que estás enfermo. Lo verdaderamente importante es este periodo que tenemos acá. Es decir, no hay síntomas, pero sí contagias. Esto sucede más o menos, según algunos estudios, hasta 2.8 días antes de que empieces a tener síntomas. Entonces son muchos los contagios que son difíciles de controlar si no te aíslas. Estás asintomático, pero puedes ya estar contagiando. Una nota de CNN, apenas el 16 de marzo, nos dice: la gente sin síntomas está contribuyendo a viralizar el coronavirus más de lo que pensábamos. Cuanto más, algunos estudios hablan de que los contagios que se dan en esta etapa pueden incluso pasar el 50%. Entonces, si tú no te quedas en casa, puedes contagiar porque estás asintomático, no sabes que estás enfermo, pero la realidad es que tú puedes disminuir los contagios inconscientes si es que te aíslas. Es una poderosa razón para que te quedes en casa. Veamos ahora la razón número 2. Seguramente tú no has visto realmente de manera muy consciente un crecimiento exponencial. Vamos a ver qué quiero decir con esto. Los humanos no somos buenos para comprender que algo exponencial nos sorprende de repente. Entonces, para ello, para entender esto, imaginemos primero que tenemos un gran estanque. Y entonces imagina que hay un pequeñísimo lirio ahí oculto en alguna parte de ese gran estanque. El día 1 está un solo lirio. El día 2 el lirio se duplica y entonces tenemos el doble de lirio en el estanque. ¿Qué pasa? Cada día el lirio se duplica y de repente llegamos y tenemos todo el estanque lleno. La pregunta que ayuda a entender el tema exponencial es la siguiente. ¿En cuántos días se cubre la mitad del estanque? Esta pregunta se la he realizado en las últimas 2 semanas a decenas de personas, todas ellas con licenciatura, maestría o incluso doctorado. Más de la mitad, piensa tú que responderías. ¿En cuántos días se cubre la mitad del estanque? Más de la mitad responden en 20 días. Es decir, si el estanque tarda 40 días en cubrirse por completo, en 20 días se cubre la mitad. Otro tanto de personas dicen que en 10 días, o sea, un poco menos de personas. Y unos cuantos dan alguna otra cifra. Apenas unos pocos dan la respuesta correcta.
Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Vamos a verlo. Para ello, vayamos en reversa. Estamos en el día 40, el día que el estanque se ha cubierto por completo. El 100% está cubierto. Nos vamos un día antes y el día anterior es cuando el estanque está a la mitad. ¿Por qué? Porque el lirio se duplica cada día. Si nos vamos un día antes, es decir, al día 38, apenas el 25% del estanque está cubierto, la cuarta parte. 3 días antes, una octava parte. 4 días antes, un 16avo. 5, 6, 7, 8, 9, 10 días antes. El día 30, menos de la milésima parte del estanque está cubierto. No vemos el problema que se avecina en los primeros 30 días. El crecimiento es muy lento, pero de repente en el día 30, ¡pum! 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. Se llena el estanque. Lo que hemos visto en Italia o ahora en España es algo así. Llegan 50 pacientes, al día siguiente llegan 100 y al día siguiente llegan 200. Eso es el poder exponencial del que estamos hablando. En resumen, la razón 2, el coronavirus crece de forma exponencial y nos sorprende de repente. Pueden pasar muchos días y apenas vemos un poquitito de los casos. Y de repente, ¡frum!, en unos cuantos días crecen los casos duplicándose. La única diferencia entre el caso del estanque y el coronavirus es que el coronavirus no se duplica cada día, pero sí cada 3 a 6 días en función de cuán cercana está la población o cuánto se están aislando entre ellos. Veamos ahora la tercera razón. Al no aislarte, tú puedes contribuir a que haya más muertos. Veamos por qué. Este estudio compara lo que sucedió en 2 comunidades de Italia con el crecimiento de los infectados por coronavirus. Entonces, en el pueblo de Bérgamo, es una ciudad muy bella al noreste de Milán, hubo un crecimiento exponencial porque el aislamiento de la población fue lento, se tomaron medidas de forma lenta. En cambio, en otra comunidad, en Lodi, donde los casos empezaron unos días antes, incluso acá podemos ver que hay más casos en Lodi, pero en Lodi lo que hicieron es que tomaron medidas mucho más rápidas y entonces este aislamiento provocó que hubiera menos casos. ¿Cuántos? Bueno, en Bérgamo el día 13 de marzo estaban cerca de 2.500 personas infectadas, mientras que en Lodi había más o menos 1.200. Es decir, redujeron prácticamente a la mitad el número de infectados a pesar de que las infecciones empezaron un poco antes. Tomás Puello ha publicado un blog que quizás sea el más viralizado en los últimos días, con información muy puntual, y un modelo que resalta es el de cuánta gente se contagia o se deja de contagiar en función de si la gente se aísla un día antes. Como el ejemplo de Bérgamo contra el pueblo de Lodi. Y si te aíslas apenas un día después, el modelo estima que más o menos hay un 40% más de casos y de infecciones. Entonces, todos estos números son personas reales. ¿Qué es lo que sucede? En el caso del coronavirus, los datos que tenemos ya de varios países a donde se ha infectado la gente, es que más o menos el 80% de los casos presentan síntomas leves y pueden quedarse en casa. Luego, un 14% requieren hospitalización porque tienen ya síntomas severos y los casos más graves son un 5% aproximadamente requieren terapia intensiva.
Entonces vamos a centrarnos en estos últimos dos casos, los de terapia intensiva y los que requieren hospitalización. Los de terapia intensiva, literalmente lo que está pasando es que tienen que estar en unas camas con equipos especiales que están inflando sus pulmones artificialmente porque de otra forma colapsarían, además de otros aparatos que monitorean su estado. El resto de los pacientes, los que requieren hospitalización pero no terapia intensiva, bueno, pues tienen que estar en un tratamiento, ¿no? Si corremos los escenarios de aislamiento contra no aislamiento en alguna comunidad como la que vimos y nos ponemos en el supuesto de que hay un hospital y este hospital tiene 3 camas para terapia intensiva y 3 camas que son para pacientes que simplemente requieren hospitalización. Entonces, veamos lo que pasa cuando no hay aislamiento, hay un crecimiento exponencial y cuando sí hay aislamiento, este crecimiento se termina por controlar. El día 1, en los dos casos sin aislamiento y con aislamiento, empezamos con un caso. El día 2, siguen creciendo los casos. El día 3, en el caso sin aislamiento, empiezan a crecer de forma más rápida los casos. El día 4, llegamos a la saturación de camas de terapia intensiva. Y además tenemos que este paciente de aquí arriba requiere ser colocado en un pasillo o en otro lugar o en algún hotel porque ya no hay camas suficientes en los hospitales. Es por eso que vimos que los chinos, al darse cuenta del crecimiento exponencial del coronavirus, deciden crear hospitales en literalmente 2 semanas y no solo eso, desplazan hoteles, ocupan hoteles para dedicarlos a pacientes. Uno de estos hoteles es el que vimos en las noticias que se colapsó, ¿no? Por el peso. Entonces, eso es lo que sucede en el día 4. El día 5 tenemos ya cuestiones muy importantes. Estos dos pacientes con X literalmente son pacientes muy graves que llegan al hospital y que o bien ya no les damos terapia intensiva o tenemos que retirar a algún otro paciente que está en terapia intensiva. Literalmente los médicos están decidiendo casi quién vive y quién no vive. Esto es lo grave, lo verdaderamente grave de un crecimiento exponencial. Saturamos al sistema de salud. Y además, pacientes que requieren hospitalización, pero no están sumamente graves, los hospitales son incapaces de recibirlos y tienen que mandarlos a otros lugares, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, en España vimos el estado de emergencia y una de las primeras medidas que toman es el poder, digamos, como tomar hospitales privados, hoteles y otras instalaciones para dedicarlas a atender pacientes, porque saben que las camas de los hospitales no van a ser suficientes. Vayamos ahora al caso con aislamiento en el lado derecho. Siguen creciendo los casos en el día 6, pero en el día 7 digamos que llegamos a una estabilidad y no se rebasa la capacidad de terapia intensiva. Esto es lo verdaderamente relevante. Entonces, lo que estamos buscando al aislar a la gente es que la capacidad máxima para atender pacientes en los hospitales no se vea rebasada. Es sobre todo preocupante lo que está sucediendo en países como México, a donde el gobierno se está tardando en tomar decisiones para que la gente ya se aísle en su casa. Es muy importante, la ciencia no miente y lo que ha pasado ya en otros países nos da la pauta de por qué es tan importante hacer que esta curva se achaparre y se corra hacia la derecha. Estamos hablando de vidas humanas, al fin y al cabo. Resumiendo lo que hemos visto entonces para enfrentar al coronavirus, ¿por qué te debes de quedar en la casa? Hay 3 poderosas razones para hacerlo. Número 1, tú puedes disminuir los contagios inconscientes al aislarte. Recordemos, puedes estar infectado, pero aún no tener síntomas y ya puedes estar contagiando a otros. Esa es la razón número 1. Razón número 2,
Lo vimos en el caso del estanque, el coronavirus crece de forma exponencial y nos sorprende de repente. En el caso del estanque, apenas 10 días antes no veíamos más que la milésima parte del problema y de repente crece y crece. Y finalmente, la razón número 3, al no aislarte, tú puedes contribuir a que haya más muertos porque infectas a más gente de forma acelerada y rebasamos eventualmente la capacidad máxima para atender pacientes en hospitales. Por todo ello, quédate en la casa. Es tu turno. Lo único que sí debemos de imitar del coronavirus es su capacidad de viralización. Viraliza, comparte este mensaje en distintas redes sociales con tus amigos, con funcionarios públicos para que conozcan la gravedad de no aislarnos a tiempo. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal porque próximamente vamos a estar publicando nuevos videos sobre consejos de qué actividades hacer en casa, si eres un empresario, qué medidas debes de tomar, entre muchos otros. Muchas gracias.